Estos alimentos fermentados, con estos microorganismos que ingerimos, no es lo que se come se cría, no es que estos microorganismos te los comas y se implanten en tu intestino y se empiecen a reproducir todos como locos, no. Lo que se ha visto es que consumir estos microorganismos junto con algunos de los subproductos de la fermentación, junto a este aporte de minerales, de vitaminas, hacen que nuestra microbiota autóctona diversifique. Y al final vamos a lo mismo, lo que nos interesa tener es una microbiota diversa. Lo que cambia es la diversidad, hay muchísima menos diversidad y es lo que nos pasa a nosotros. Entonces lo que hacen estos alimentos es estimular esta diversidad microbiana para tener una buena salud. Javi, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, David, aquí estoy, encantadísimo de estar aquí contigo esta tarde. Nos separa un océano y vamos a hablar de un tema, pues creo que muy interesante, por lo menos, y bastante nuevo para muchas personas, así que encantado. Muchísimas gracias por la invitación y por darme este espacio. Mira, creo que nos separa un océano geográficamente y también un océano a nivel de información y de conocimiento, porque lo que sabes en fermentados, estaba viendo el índice de tu libro, es una absoluta locura. Creo que hay muchísima información, de verdad que no sabría por dónde empezar, pero para poner un poquito en contexto a las personas, seguramente vamos a entrar por definirlo. Pero antes de definirlo, Javi, a mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que ellos se presenten. Así que me gustaría saber quién es Javi y por qué. De hecho, te lo quería preguntar antes de empezar la entrevista, pero dije, bueno, voy a aguantar las ganas. ¿Por qué escribir un libro solo sobre fermentados? Pues es difícil cómo me defino, ¿no? Porque a lo largo de la vida yo creo que he ido cambiando, he ido evolucionando y he tenido como muchas fases y he evolucionado de muchas formas, ¿no? Yo principalmente diría que soy una persona curiosa, soy muy curioso. Desde pequeñito siempre he estado investigando sobre 1000 cosas diferentes. Me ha gustado la ciencia, me ha gustado el arte, me ha gustado la historia, me ha gustado pues muchísimas cosas muy diferentes, ¿no? Siempre he estado pendiente de aprender algo nuevo, de dar un pasito más. Entonces, ahora mismo, en este contexto, me defino como fermentista, que es una etiqueta pues bastante peculiar, por así decirlo, pero porque soy un verdadero apasionado de la fermentación, de la nutrición, porque también soy dietista, y la microbiología, porque me gusta por puro amor a los microorganismos vivos. Y la verdad es que entrar en este mundo, pues fue un poco como de pura casualidad. Yo hace como 10, 12 años, no sé muy bien dónde poner siempre el punto de corte, ¿no? ¿Cuándo empezaste? Pues hubo un momento en el cual yo era postuniversitario, por así decirlo, yo fumaba mucho, yo bebía mucho, me daba exactamente igual la alimentación, no hacía deporte, la verdad es que tenía una vida, pues a nivel laboral estaba muy bien, pero a nivel personal, pues nunca me había preocupado. Sí es verdad que yo tenía pues normalizados pues muchas cosas que hoy en día son muy normales para todo el mundo, como puede ser, no sé, diarreas explosivas después de tomarte un café por la mañana, hinchazón después de comer. Sí, pues pero son cosas que pasan y son muy frecuentes, ¿no? Y llegó un momento que dije, voy a empezar a investigar un poco sobre alimentación y sobre estilo de vida y voy a empezar a cambiar porque ha llegado el momento que, aunque esto es lo normal no es suficiente para mí, ¿no? Y empezó un camino de búsqueda y de introspección y de ir haciendo pequeños cambios. Por aquel entonces, así como ahora mismo igual la dieta que está como que se oye más o está más de moda es la keto, por aquel entonces estaba la paleo. Y yo la verdad es que me metí muchísimo en el mundo paleo, la seguí a rajatabla, me obsesioné con la alimentación y me metí pues, sobre todo en blogs estadounidenses que había por aquella época, el libro de Weston Price y pues ese rollo. Y en uno de esos libros, creo que fue en el de Nursing Traditions, de hecho lo digo en el libro, me aparecieron los fermentos. Yo no sabía ni lo que era. Para mí era una cosa, digo, una cosa es ser tradicional y ancestral y otra cosa ponerse a pudrir cosas en casa que a saber qué me van a hacer, ¿no? Porque si se han dejado de hacer, pues será por algo, ¿no? Será porque no es muy seguro y porque me puedo intoxicar casa. Esa fue mi primera impresión, ¿no? De ese mundo. ¿Y qué pasó? Pues empecé a investigar un poco más y un día me topé con la kombucha. Me pareció algo muy curioso. Me pareció que es verdad que era un poco asqueroso lo que estaba viendo de cómo hacerlo en casa, pero me pareció curioso porque el resultado era una bebida que tenía poco azúcar, que tenía poco alcohol, que le podías dar muchísimos sabores, que estaba gasificada y de alguna manera pues, cubría ese vacío, ¿no? Que se me había quedado en la vida
de estar todo el día tomando cerveza, refrescos, cubatas, a beber agua con gas. Entonces ese vacío, ese paréntesis que se me quedó, pues lo vi como una buena oportunidad de empezar a investigar un mundo que había una bebida pues que era pues eso, diferente y que podría cubrir ese hueco. Por aquel entonces creo que había una marca en España, yo ni la conocía, estaba todo, de hecho esto ha sido un boom en los últimos 3, 4, 5 años, pero esto ha sido un reducto hasta hace nada. Y nada, empecé a hacer kombucha sin ni siquiera haber probado la kombucha. Que eso, dice, ¿quién se pone a hacer eso? Pues yo empecé. De hecho, al principio, pues las cosas me salieron fatal. Lo intento relatar en el libro, te resumo un poco, pues no sabía ni cómo había que hacer exactamente, ni dónde comprar, ni cuáles eran las medidas de seguridad. Que sí es verdad que una vez que sabes, es muy sencillo todo, pero cuando no sabes, o cuando te han aconsejado de la forma, pues igual no del todo correcta, pues yo tuve bastantes catástrofes. Pero bueno, eso me hizo pues poco a poco ir aprendiendo y seguir. Y empecé a compartir en redes sobre la kombucha, empecé a hacer otros fermentados sobre pues, en vegetales, lo típico en vegetales, kefir de agua, kefir de leche. Después empecé con los mohos, empecé con el miso, empecé en la salsa de soja y otro tipo de salsas derivadas de otras legumbres, hacer tempe, hacer pues incluso vinagres, empezar a todo el mundo, todo el universo de alimentos fermentados. Sí es verdad que llegó un momento en el cual mi casa parecía pues un laboratorio y como todo lo que sube baja. Ahora mismo mi casa no es así, ahora sí es verdad que ahora estoy más centrado en la nutrición, estudié dietética y nutrición, intenté integrar todos estos conocimientos dentro del contexto de la salud, que siempre parece que hay como... Son unos mundos que están muy separados, ¿no? Está por un lado el mundo de los que hacen fermentos de forma tradicional, los chefs, la cocina, tal. Por otro lado, los que divulgan sobre nutrición y salud. Y por otro lado, los científicos que estudian la microbiología. Pero esos tres mundos, de alguna manera, es que se rozan muy poco. Si se rozan, muchas veces es de una forma poco exacta, ¿no? Entonces, yo lo que quería, a mí me gustaban los tres mundos. Si es verdad que pues, a diferentes épocas pues, he ido pasando más por unos o por otros. Y en el punto que estoy ahora, a base de pues, muchos años, de muchas idas y venidas, de mucha exploración, de muchos experimentos fallidos, de muchos éxitos también y de investigar, estudiar mucho, pues creo que he llegado al punto en el cual pues, he podido escribir este libro que se llama Entre Fermentos y es un libro de divulgación alimentaria que hasta ahora pues, no existe en el mundo. Yo decía, ¿cómo no? Hay muchos libros de recetas? Hay libros de microbiología, como los de Robert Hopkins, pero que son libros académicos, son libros universitarios, son libros muy densos y no son para todos los públicos. Hay libros que hablan de la parte culinaria, incluso de la histórica, como el grandísimo libro de Sandor Katz, que son maravillosos, pero yo quería hacer algo que fuera para llevar este conocimiento, este desconocimiento en muchísimos casos, a todos los públicos, pero sin bajar, por así decirlo, no quiero decir la evidencia, es como el nivel, ¿no? de exactitud en cuanto a conceptos, en cuanto a estudios científicos, en cuanto a precisión en los procesos, en cuanto a historia, en cuanto a datos. Entonces, pues ha salido esto, de hecho lo tengo por aquí para que vean después en la cámara. Es un libro que se llama Entre Fermentos, parece largo, tiene 398 páginas, pero se lee muy fácil y cubre un poquito todo. Cubre desde la historia, cubre los temas de nutrición, cubre de salud, cubre estudios científicos, enseño a hacer en casa, enseño a ir al supermercado para que no te engañen, enseño a introducirlos en la alimentación. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento con el recibimiento que está teniendo porque, bueno, cuando haces algo que es nuevo, pues siempre te queda un poquito... Estaba muy contento en el momento que lo escribí, pero siempre te queda un poquito como la espinita de decir, ¿lo estaré haciendo bien o no? Después ya cuando la doctora Sari Arponen lo leyó, el doctor Gabriel Vinderola lo leyó y otras personas de muchísimo nivel pues lo leyeron y me dieron el sello de está bien o me dieron algunos tips para corregir y me escribieron sus testimoniales, pues ya es como ya sabía que por lo menos estaba en el camino correcto. Siempre se puede mejorar, siempre se puede evolucionar, pero por lo menos había conseguido hacer algo que por lo menos era diferente y que venía a rellenar un hueco pues que hasta ahora parece que está un poquito, no sé por qué, pues vacío. Y yo creo que un poquito así te resumo. Javi, y claro, has mencionado fermento, fermentado, fermentación en todas sus conjugaciones, pero yo quería saber, para quien obviamente no esté del todo en la materia, no conozca realmente de dónde viene todo esto,
me gustaría que empezáramos, si pudiéramos brevemente definirlo, ¿cómo definirías qué es un fermentado? Pues los alimentos fermentados son aquellos alimentos que han sido transformados por medio de microorganismos vivos. Y el producto resultante, es decir, este alimento que ha sido transformado, es apto para el consumo humano. Para contarlo de una forma así como de andar por casa, yo siempre suelo decir que es cultivar, como cuando cultivas un jardín y cultivas plantas, pero con microorganismos. Entonces, básicamente lo que haces es cultivar, creas un medio adecuado, un entorno para que ciertos microorganismos, ya sea que están en el ambiente, están en los propios alimentos, o los inoculas tú, o los coges de otro fermento, pero unos microorganismos, tú creas un ambiente selectivo para que estos alimentos empiecen a desarrollarse en este sustrato, en el caso de los alimentos, y entonces lo que hacen es los predigieren. ¿Cómo los predigieren? Pues exactamente como hacemos nosotros. Como nosotros nos comemos un alimento, estos microorganismos se comen en el alimento, y entonces como producto resultante, realmente cambia mucho entre unos y otros, porque ya veremos, hay muchísimos tipos de alimentos fermentados muy diferentes, pero el producto resultante pues es un alimento que está predigerido, ¿no? Todos los micronutrientes están mucho más disponibles, se han producido subproductos de la fermentación y algunos de ellos incluso, si están sin pasteurizar, te los consumes y tienen microorganismos vivos que también se han visto que tienen pues, un efecto muy positivo para el desarrollo y la diversidad de nuestra microbiota. Entonces eso sería un poquito el resumen de qué son los alimentos fermentados. ¿Y cuál sería la diferencia? Porque claro, para mí, yo dentro de la ignorancia y la confusión, ¿cuál es la diferencia entre la fermentación y la putrefacción? Porque básicamente estamos hablando Pues, de algo no, es una bastante pregunta similar. muy buena y de hecho hay discusión sobre el tema. De hecho, depende a quién te preguntes, te pone el foco en un apartado diferente. Yo, como tengo muy claro qué es lo que creo que para mí está el foco y lo he consultado con muchos profesionales, de hecho desarrollo en el libro bastantes páginas por qué yo opino eso y pongo muchos ejemplos. Hay dos corrientes. Hay una que dice que el foco está en la intención del proceso, es decir, si tú quieres fermentar, tú lo haces, está el ser humano detrás y tú fermentas algo deliberadamente. Sin embargo, la putrefacción es algo que se hace de forma espontánea. Yo no estoy de acuerdo con esto. De hecho, en el libro lo justifico. La fermentación aparece en la naturaleza. La fermentación aparece se la consumen, aparecen bebidas alcohólicas y fermentados alcohólicos en el medio ambiente. Aparecen lácteos que se fermentan solos, aparece vinagre que se fermenta solo. Aparece en la naturaleza en un montón de aspectos sin la intervención humana para nada. Entonces, para mí esta teoría pues, no es muy correcta. Donde la otra teoría, que es en la que yo me acojo siempre, la que yo defiendo, es que, como he comentado después de la definición, estos alimentos tienen que estar aptos para el consumo humano. Entonces, la principal diferencia entre un alimento putrefacto y uno fermentado es que esta transformación que han hecho estos microorganismos sobre el producto produce un alimento, en el caso de la fermentación, que es apto para consumir. Que también tengo que apuntar que eso no significa que sea saludable, porque ahí entran las bebidas alcohólicas, obviamente. Entonces, no necesariamente significa que sea saludable, pero es apto para el consumo humano. Claro, pero ¿cómo determinas si un producto es apto o no es apto para el consumo humano? Y ojo, y te hago la pregunta más que nada porque, o sea, hay una hipótesis, ¿no?, de cómo hemos evolucionado, y hay una corriente de científicos que sospechan de que fuimos en algún momento carroñeros, ¿no? De que probablemente por eso la acidez estomacal también, y por eso pues soportamos, o en su momento hubiésemos soportado pues esa capacidad de comer prácticamente carne ya putrefacta. Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué hace realmente que ese fermentado, o cómo sabes que un fermentado se puede consumir y que no es algo simplemente pues, que se está pudriendo allí y no lo pudieses consumir y te va a hacer mal? O sea, ¿cuál es? Porque habrá una fina línea, creo yo, no lo sé. La línea es muy fina. La línea en algunos casos es extremadamente fina. Entonces, más allá lo primero que diría es que si lo vas a hacer en casa, la línea está en sigue un buen proceso, sigue a un buen maestro, coge una buena guía, y si lo vas a hacer, hazlo con seguridad desde un principio, siguiendo los pasos de personas que están siguiendo procesos que se han producido a lo largo de miles de años. Eso es lo primero. Pero a nivel teórico, por así decirlo, como decir, ¿cómo sabes que si es apto para el consumo humano? No vas a ir aprobando todos ahora mismo, ¿no? Aunque sí es verdad que un alimento putrefacto pues, visualmente tiene unas características, tiene un olor también, que ya instintivamente, por años de evolución, nuestro instinto ya sabe qué está podrido y qué no está podrido. En algunos casos pues, puede haber un poco
duda, ¿no? Como puede ser a un japonés le das un queso Cabrales o un queso Roquefort, igual te dice, esto está podridísimo, pero a un español, a una persona que vive en Europa, le das natto, que se consume muchísimo en Japón, y te dice, esto está podrido, pero vamos, salvo las pequeñas excepciones, nosotros tenemos desarrollado ya por nuestra propia evolución un instinto que nos hace saber cuáles están podridos y cuáles no están podridos. Pero si nos vamos a la parte más técnica, si nosotros ingerimos un alimento que está podrido, nos va a hacer daño. Entonces, sí es verdad que algunos alimentos han pasado por una evolución. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, ¿no? Nosotros no hemos sido siempre tolerantes al alcohol. De hecho, se estima que en el momento donde se empezó, bueno, no son ni los seres humanos, estamos hablando de los ancestros, estamos hablando de cuando los primates pasaron de los árboles al suelo, que empezaron a consumir ciertas frutas, estas frutas tenían alcohol. Entonces, eso estamos hablando hace 10 millones de años. Había una mutación genética en la cual este alcohol nos permitía metabolizarlo. Concretamente, la enzima ADH estaba activada. Eso no pasaba en todo el mundo, pero sí se cree que esto dio una ventaja selectiva por la cual pues, las personas que tenían esta enzima activa pues, tenían acceso a más comida, y como tenían acceso a más comida, pues al final terminó siendo pues, predominante en toda la especie y las sucesivas especies, ¿no? Entonces, salvo este momento en el cual, antes de este momento, si un ancestro nuestro hubiera tomado alcohol, pues se hubiera muerto, porque no hubiera sido capaz de tolerar ese nivel de alcohol. Pero normalmente, si nosotros comemos un alimento que está fermentado, nosotros somos perfectamente capaces de digerirlo. Eso no significa que siempre sienten bien, pero eso ya es otro tema. Estamos hablando de nutrición, estamos hablando de mucosas, de disbiosis, de SIBO y de un montón de patologías modernas con las que nos enfrentamos día a día en consulta. Te preguntaba el tema de la línea porque me da la impresión de que es muy, muy fina, porque claro, tú hablabas del tema del olor, que puede ser un indicador de que pueda o no pueda ser apto, pero hay un par de ejemplos que ya tú sabes más del tema que yo, pero hay creo que un pescado que venden en lata en Noruega, puede ser, en el norte de Europa. Los arenques fermentados, sí. Es súper fétido, ¿no? El olor, además. Es que cuando fermentas carne y pescado, el olor es fuerte, es muy fuerte. De hecho, suelen ser fermentos bastante altos en histamina. Entonces, no todo el mundo tienes que tener un sistema digestivo bastante a prueba de bombas para tolerarlo bien. Pero bueno, sí es verdad que hay alguna parte subjetiva y en esa parte pues damos las gracias a nuestros ancestros que probaron pues igual cosas que no tenían que haber probado y que en algún momento se llevaron un disgusto. Por ejemplo, en el tema del koji, ¿no? El koji es un moho, es un hongo que se inocula, por ejemplo, en la soja para hacer pues, miso o salsa de soja, o se inocula el Aspergillus oryzae, que es el nombre del moho, se inocula en arroz para hacer otro tipo de fermentaciones. Este moho, la línea que separa entre de un primo suyo, que es Aspergillus flavus, que es totalmente tóxico, es muy fina. Creo que, no sé decirte exactamente, pero creo que comparten el 95,7% del genoma o el 97,5%. Pero vamos, mucho. Comparten prácticamente todo. De hecho, se considera que el Aspergillus oryzae es una domesticación de este moho tóxico, pues a la vez que se domesticó el arroz, pues con ello se llevó a cabo también la domesticación de este moho. Muy interesante. Que ahora mismo, si a ti te dan una bolsita con Aspergillus flavus y haces koji con eso, seguramente verás que no es koji si eres una mente especializada, pero si realmente no has hecho nunca koji y no sabes lo que estás haciendo y no estás experimentado, pues igual te diría que, ojo. Entonces, afortunadamente ahora tenemos iniciadores muy seleccionados, no hace falta ir cogiendo esporas de mohos por la calle, ni de las espigas del arroz, como se hacía antiguamente, ni procesos que realmente pues, no eran muy seguros. Han sobrevivido porque ha habido otros que sí eran muy seguros, ¿no? Y de hecho eran forma de digerir ciertos alimentos que pues eran bastante complicados de digerir, como algunos cereales, como algunas legumbres, pero ahora afortunadamente lo mismo que hemos evolucionado en muchos aspectos, en la fermentación y en la ciencia se ha evolucionado y tenemos pues cepas muy seleccionadas que podemos utilizar con seguridad y que podemos introducir en nuestro día a día sin absolutamente ningún tipo de problema. Mire, tú has mencionado un par de cositas que me gustaría detenerme allí
por un momento porque hemos ya comentado el tema del olor y yo me he dado cuenta que incluso en casos como el yogur, que cuando es un Mm, yogur de verdad fermentado, el olor, incluso el sabor, te puede dar la sensación de que está podrido, ¿no? Y yo creo que en parte también es porque luego la industria de la alimentación pues ha sacado productos que a día de hoy, y ya tú me dirás aquí si estoy en lo cierto o no, de repente estoy diciendo una cagada total, pero porque hay en países, de hecho, que en la zona de los yogures, si uno se fija, no dicen yogur. Dicen probablemente lácteos o lácteos fermentados y le añaden, pero realmente mm. creo que no son realmente fermentados como tal. Entonces yo creo que en parte también de esa mano que ha metido la industria en este tipo de productos, yo creo que hemos perdido también la sensación de lo que es un verdadero fermentado, de lo que podría ser un procesado, no necesariamente con todos sus beneficios, que ya seguramente los hablaremos. Y si quieres eso, luego me comentas, pero me gustaría primero el tema de la histamina. Yo por lo Vale. menos soy poco tolerante al tema de la histamina, la acumulo bastante rápido. Yo, de hecho, bueno, me traté con la doctora Camino, que sé que le conoces, y me hice todas las pruebas, todas las analíticas, no tenía ningún problema con la DAO, que es la enzima que ayuda a procesar el tema de la histamina. Pero sí es verdad que Mm. cuando como muchos alimentos que son liberadores de histamina o que son ricos en histamina, pago las Mm. consecuencias. Entonces, quería saber hasta qué punto realmente para personas que tengan problemas a nivel intestinal y que tengan problemas a nivel de la histamina, que no era una pregunta que tenían presente, pero la aprovecho para Ujú. hacértela, hasta qué punto sería útil incluir alimentos fermentados en la alimentación. Pues primero voy a definir una cosa que creo que tenemos que dejar bastante ya clara para todos nuestros oyentes desde el primer momento, y es que estamos hablando de alimentos fermentados, pero los alimentos fermentados es un abanico muy amplio de diferentes tipos de alimentos con subproductos muy diferentes, de características diferentes, de microorganismos diferentes. Y muchas de los fermentados, sí o no. ¿Qué fermentado? ¿En qué características ha producido? ¿Y para quién? Eso de primeras. No es lo mismo hablar de una kombucha que hablar de un kéfir, que hablar de un chucrut, que hablar de un natos, que eso no tienen absolutamente nada que ver. Así, muchas veces se dice los fermentados, como si dijéramos las lechugas. No, pero es que sería más conveniente la comparación, sería hablar de alimentos fermentados como si habláramos de alimentos. No es lo mismo un huevo que un filete de coliflor. Pues esa es más o menos la diferencia que hay realmente entre unos fermentados y otros. Partiendo de esa base, el tema de la histamina, lo primero que hay que recalcar es que faltan estudios, como mucho de alimentos fermentados, ya hay mucho. De hecho, mi libro está basado en más de 200 estudios científicos, pero aún así creo que no se ha estudiado nada de lo que se podría estudiar ni de lo que se va a estudiar en el futuro. Entonces, partimos de esa base, que hace falta muchos análisis todavía. Entonces, ¿todos los alimentos fermentados son altos en histamina? No necesariamente, pero hay algunos que sí tienden a ser bastante más altos. Por ejemplo, los que llevan carne o pescado entre sus ingredientes. Dices, ¿cuál hay? Porque ahora mismo el garum pues no es uno que sea muy consumido, por lo menos aquí en Europa. Pero, por ejemplo, el kimchi, que ahora está poniendo muy de moda, lleva salsa de pescado. Y el kimchi suele ser bastante alto en histamina. Por eso mismo, porque tiene salsa de pescado dentro. Algunas bebidas alcohólicas, muchas personas dicen, bebo vino y noto una reacción histaminérgica, ¿no? Entonces, muchas bebidas también. Después, los vegetales fermentados, así de primeras, no son altos en histamina. Pero conforme va pasando el tiempo, si tú lo tienes en el frigorífico y pasa un mes, pasan 2, pasan 5, pasan 10, seguramente el alimento fermentado, si lo has conservado y has tenido un mínimo de se va a poder consumir, pero la histamina va subiendo poquito a poco. Entonces, ¿cuál va a ser el límite que tú vas a poder tolerar? Pues eso depende de tu sistema digestivo, como con donde está tu límite. En principio, un vegetal fermentado que tú lo haces y te lo pones a comer, no tiene por qué ser alto en histamina, pero si te lo comes después de un año, seguramente será alto. Y el tema de la histamina, hay una curiosidad que me parece que es muy interesante, ¿no? Es que tampoco se puede generalizar, porque hay unos estudios que me parecen muy interesantes que se hacen no tanto en los fermentados, sino en las salazones. Más concretamente, se han hecho los estudios en las anchoas, ¿no? En las anchoas tienen un nivel de salinidad muy alto, en el cual se impide pues, a la mayoría de los microorganismos fermentativos proliferar. Pero sí se ve que hay una gran diversidad de arqueas. Entonces se está viendo que estas arqueas se pueden
separar a nivel de cepa, y si las utilizas como iniciadores, te salen unas anchoas que son bajas en histamina y otras que son altas en histamina. Entonces, ¿a dónde vamos? A que muchos de estos microorganismos, por no decir todos, cuando te haces un fermentado casero, o incluso muchos a nivel industrial, no se sabe qué cepas estás estudiando. Y lo mismo que pasa con los probióticos, que de un plantarum, dependiendo de la cepa, pues puede tener beneficios probados muy diferentes entre unos y otros, aunque si estemos hablando del mismo microorganismo. Esto se replica con el tema de la histamina. Entonces, es muy difícil generalizar porque un mismo microorganismo una cepa puede producir más histamina y otra menos. ¿Y cuál tenemos en este fermentado? No se sabe ni se puede saber absolutamente nunca porque en la mayoría de casos estamos hablando de fermentaciones espontáneas. No, y es interesante el tema, lo que tú hablas primero, del contexto, obviamente depende mucho de la persona, de la salud a nivel intestinal, y que ya luego también, pues obviamente depende del fermentado. Yo daba por hecho que todos los fermentados eran altos en histamina, no sabía lo que tú comentabas de que no necesariamente. Y te quería preguntar, volviendo a la pregunta que te había hecho antes, ¿cuál es la diferencia de lo que a día de hoy te vende un supermercado, llámese yogur, lo tenga o no lo tenga en la etiqueta, de un yogur fermentado, el de toda la vida? Vale. De hecho, esto venía relacionado con lo del olor, ¿no? Que dices, muchas veces, de hecho, cuando las personas empiezan a fermentar en casa, si lo hacen con la forma que explico yo, que es de forma totalmente anaeróbica, cuando abren los botes dicen, huele, suena un poco feo decirlo, pero huele a pedo. Es lo que dice mucha gente. Simplemente es una acumulación de gases, pero estamos desacostumbrados a estos olores de fermentación. ¿Por qué estamos desacostumbrados? Porque llevamos 80, 100 años en los cuales no hay fermentados prácticamente en los supermercados, no estamos en contacto. O sea, aquí, por ejemplo, en España, en los pueblos sí se ha mantenido la tradición, en algunos de ellos, de hacer el queso sí se ha mantenido bastante parecido a los procesos originales, pero el resto de alimentos fermentados han ido derivando en imitaciones industriales y en la mayoría de casos ultraprocesadas. Entonces, hilando con el tema de los supermercados, por un lado, hay que dejar muy claro que nos engañan en los supermercados, pero totalmente. Tú vas a comprar una bolsita de sopa de miso y no lleva miso. Tú vas a comprar una salsa de soja y no es una salsa de soja fermentada. No es soja, las habas de soja que han sido cocinadas, que han sido inoculadas con un moho que se llama Aspergillus oryzae y después ha pasado... No, no ha pasado nada de eso. Han hidrolizado la soja, le han echado glutamato monosódico, le han echado azúcar, le han echado sal, le han echado colorantes. Eso es lo que te venden. ¿Que el resultado es muy parecido? Sí, pero realmente no tiene absolutamente nada que ver con el producto original. Absolutamente nada. Hilando con los yogures. ¿Qué pasa con los yogures? Con los yogures, por un lado, por la parte buena y por la parte mala, son los alimentos fermentados que más extendidos están a nivel mundial y que más regulación tienen. Por eso también está la regulación muy estricta en cuanto a qué tipo de microorganismos pueden conformar un yogur. En el mundo de los lactobacillus, bueno, que ahora se divide en muchos grupos diferentes, no voy a entrar en ello porque son nombres muy largos, intentar ser como claro, el que quiera saber después en el libro que ya tendrá todos los nombres completos. Voy a hablar que tienen dos cepas, ¿no? El yogur tiene el Thermophilus y el Bulgaricus. Estas dos cepas son las únicas que, por ley, por el Codex Alimentario, que es pues como la guía que regula a nivel mundial las características que tiene que tener cualquier alimento en general, un yogur tiene que tener estas dos cepas. ¿Qué pasa? Que muchos yogures no tienen estas dos cepas, tienen otras. Entonces son leches fermentadas, que eso necesariamente no tiene que ser ni bueno ni malo. Simplemente pues que es un lácteo que no le puedes llamar yogur, pero igual en algunos casos puede ser hasta mejor. En otros puede ser peor. ¿Qué hay que fijarse cuando vas a comprar un yogur? Pues si vas a comprar un yogur y quieres que sea yogur, primero tiene que poner yogur. Y yo, como dietista, aquí sí que soy muy claro que el yogur, si lo quieres consumir, tiene que ser natural, con leche entera y que no tiene que tener otros ingredientes más que leche y fermentos lácticos. Ya está. Puede llevar un poquito de leche en polvo si la han querido espesar, pero vamos, ni eso. Tiene que ser lo más sencillo del mundo. Después, algunos yogures que les ponen probióticos, como estas dos cepas a día de hoy pues no tienen la certificación para llamarle probiótico, son microorganismos vivos y tienen beneficios. Después ya si quieres entramos un poco en ese tema, pero no tienen, a nivel legal no se pueden llamar probióticos. Aunque en otros fermentos eso se lo pasan un poco a la tolera y también los engañan por ahí, que aquí hay engaños para todos los lados. Los que sí ponen probióticos, ahora mismo la regulación es bastante cerrada.
suelen ser los yogures bifidus. Los yogures bifidus llevan bifidobacterias que se añaden después y estas bifidobacterias tienen estudios a nivel de cepa que han demostrado efecto probiótico para una patología concreta. Entonces, esto en cuanto a los yogures. Pero después hay, pues, he comentado lo de la soja, he comentado lo de la sopa de miso, pero eso se puede extrapolar prácticamente a todos los fermentados. De hecho, una de las diferencias más grandes y que todo el mundo confunde es el tema de los encurtidos y los fermentados. ¿Qué pasa? No, sí, pensaba que se había quitado el Instagram, perdón. Los encurtidos y los fermentados, para una persona que no ha tenido contacto con ambos alimentos, pueden parecer muy similares. Por ejemplo, los dos suelen fermentar el mismo tipo de vegetales, pepinillos, cebolletas, chucrut, guindillas, y los dos son ácidos. Tú cuando vas a comer un pepinillo fermentado y un encurtido, pues son ácidos, y de hecho tienen muchas similitudes, pero en realidad son alimentos totalmente diferentes. Los alimentos fermentados son alimentos que han pasado por esta transformación, ¿no? La transformación de la que hemos hablado de la definición de la fermentación. Esta transformación significa que ha pasado por una predigestión, la cual los nutrientes se han vuelto mucho más biodisponibles, se han producido subproductos de la fermentación, como puede ser el ácido láctico, que tiene pues, propiedades antioxidantes, bla, bla. Y aparte, si no se han pasteurizado y se conservan en frío, esos alimentos son alimentos vivos, son alimentos con microorganismos vivos, que también se ha visto que la ingesta de este tipo de alimentos pues tiene muchos beneficios y cada vez se está viendo que esta riqueza de esta diversidad de microorganismos pues es muy positiva para nuestra salud. Los alimentos encurtidos, por el contrario, no han sido transformados, han sido conservados en un medio ácido. Habitualmente se conservan en vinagre. Otras veces se conserva en ácido láctico, otras veces en ácido cítrico, en un medio ácido. Pero este medio ácido, por mucho que el vinagre sea a su vez un alimento fermentado, pero que poco o nada tiene que ver con el ácido láctico, son mundos diferentes, ¿no? De la fermentación, son totalmente diferentes. Este vinagre está, por un lado, pasteurizado, pero ¿qué nos encontramos? Este encurtido no ha sido transformado, no tiene ni los subproductos de la fermentación, ni sus minerales y vitaminas están biodisponibles, ni tiene microorganismos vivos. Pero, en principio, el vinagre en sí es sano y el vegetal en sí es sano. No pasa nada, no habría ningún problema. ¿Qué nos encontramos en el supermercado? Pues que estos encurtidos tampoco los venden así. Es que encima pues les ponen más cosas, ¿no? ¿Qué les echan? Glutamato monosódico y 50.000 millones de potenciadores de sabor, pero muchísimos, muchísimos, muchísimos. Azúcar. La mayoría de todos llevan azúcar. Llevan correctores de acidez, llevan conservantes, que yo no me explico por qué llevan conservantes cuando el vinagre ya conserva estos alimentos. Llevan saborizantes, llevan una lista interminable de ingredientes que hacen que estos alimentos, que sí que no, aunque no tengan estos beneficios que tienen los fermentados, no tenían que ser pues, alimentos perjudiciales o ultraprocesados, los convierten en ultraprocesados pues bastante poco saludables o poco ideales en la mayoría de contextos alimenticios. Avi, volviendo al tema del yogur, me queda una duda porque, bueno, te hago una pregunta de sí y no. Son realmente estos, bueno, primero no sé si en todos los países del mundo estará regulado el tema de que no pueden poner la palabra yogurt cuando no es un fermentado. Por lo que tengo yo entendido, el códex es como que cada país tiene su propio código alimentario, pero el códex, el oficial, es a nivel mundial. Entonces, después cada código puede de cada país, por ejemplo, el código alimentario argentino es diferente al español. Y de hecho se ve en cuanto a definiciones de encurtido, que hay diferencias, que también, por cierto, las analizo en el libro. Entonces, sí es verdad que entre los diferentes códigos alimentarios hay diferencias, pero el códex a nivel mundial, por lo que creo que está como aprobado y está estipulado que por lo menos la gran mayoría de países lo siguen. Pero ¿es o no es, o sea, un alimento fermentado lo que luego nos vende la industria de los ultraprocesados? Porque esa es mi duda. O sea, es que sí, no tiene el olor, no tiene la textura. ¿Sí está fermentado realmente o es simplemente que le añaden las bacterias? No. El yogur, si pone yogur, ha sido fermentado por el Thermophilus y por el Bulgaricus. No, y cuando no pone yogur. Si no pone yogur y pone leche fermentada, ha tenido que ser leche fermentada. Puede ser fermentada con acidophilus, puede ser fermentada pues, con otros tipos de lactobacilos que son fermentativos. De hecho, yo hablo un experimento que se hace mucho en casa y que se está poniendo bastante de moda a raíz de un libro,
que ahora no me sale el título, pero después me saldrá y si eso lo dejamos en las notas, que es el hecho de cultivar probióticos, es decir, la cápsula de ciertos lactobacilos probióticos, como puede ser Reuteri, sobre leche. Entonces tú le pones leche, tú le pones un sustrato prebiótico, como puede ser la inulina, lo fermentas, si tú sabes la temperatura exacta a la que fermenta ese microorganismo, en una yogurtera que puedes ir seleccionando por grados, por ejemplo, la que tengo yo va de 30 hasta 50, entonces yo puedo poner este microorganismo fermenta a 39 grados y lo fermenta y se fermenta la leche y queda una leche fermentada, pues por ejemplo, con Reuteri. Incluso se podría decir que ese alimento contiene probióticos porque has utilizado probióticos certificados para poder hacer esa leche fermentada. ¿Oficialmente se puede llamar yogur? No. ¿Que casi todo el mundo a nivel casero le llama yogur? Sí, pero siguen siendo alimentos fermentados. Te pregunto algo yo, con el tema de la leche, porque claro, históricamente si estamos hablando de un alimento ancestral, obviamente no es algo, por eso yo mencionaba antes que no es una moda, puede ser una tendencia, porque es algo que estamos retomando, pero pues históricamente habremos utilizado leche cruda. ¿Y cuál es la diferencia realmente de ese yogur que se preparaba antes, pues obviamente con las bacterias y esa leche cruda, lo que podemos estar preparando a día de hoy, que es pues obviamente una leche pasteurizada? Pues gracias a la leche cruda y gracias a los lactobacilos que se pueden encontrar en una leche cruda que no ha sido contaminada, es decir, que es una leche que el animal estaba sano, que se ha cosechado en unas condiciones muy higiénicas, pues gracias a eso, tradicionalmente se empezaron a fermentar los primeros lácteos. Eso no siempre le salía bien. Eso sí que fue, o se supone que fue un poco de prueba de error. En algún momento le saldría bien, en otros momentos no, pero en principio una leche cruda que no ha sido contaminada, si la dejas fermentar, fermenta. De hecho, hay fermentos tradicionales, incluso en la península ibérica, como el que menciona en el libro, que se llama el requeiso gallego, que se hace con leche cruda, se deja fermentar espontáneamente y fermenta. ¿Eso se le puede llamar yogur? ¿Se le puede llamar kéfir? ¿Se le puede llamar billy? ¿Se le puede llamar finjork? Pues ninguno, porque no se sabe realmente qué microorganismos tienen parte en esa leche fermentada. Pero sí es una leche fermentada. ¿A día de hoy es lo más seguro hacerlo? Pues no es lo más seguro, a no ser que tengas una leche que está totalmente certificada, que no está contaminada, y entonces a día de hoy no se recomienda. Y de hecho, teniendo iniciadores con microorganismos ya seleccionados a lo largo de miles de años, que sabemos que son muy interesantes, pues realmente jugártela de esa manera, pues no es necesario. Sí es verdad que todos los alimentos fermentados pues han tenido que venir de algún punto. De hecho, una de las preguntas que yo más recibo por Instagram, tampoco mucho, pero además fue mucha casualidad porque cuando estaba escribiendo esa parte del libro, justo me llegó esa pregunta y fue como, pues que lo puse tal cual en el libro, porque es que digo, no puede, esto ha sido coordinación del universo. Me dicen, yo no tengo nódulos de kéfir de leche. ¿Puedo crearlos? He visto un vídeo en YouTube que si coges leche cruda, la dejas durante 3 días, después separas y le vuelves a echar más leche cruda y después... Vale, yo en ningún momento aconsejaría hacer eso, te estás poniendo en riesgo tu salud y yo creo que a día de hoy no es necesario. Conseguir nódulos de kéfir es muy sencillo y además los nódulos de kéfir tienen algo muy bueno que no tiene esa leche cruda, es que la mayoría de nódulos, como ya están dentro de lo que se llama el SCOBY, ¿no? de esos nódulos, los que haces en casa, estamos hablando que tienen de 50 a 100 cepas diferentes, estamos hablando de un fermento pues muy interesante. Si consideras que vas a consumir lácteos según tu patrón dietético y quieres consumirlo, pues es un alimento muy interesante. Entonces, ponerte a hacer estos experimentos, pues yo te aconsejaría que experimentaras en otras cosas y, como se suele decir, lo experimento con Coca-Cola, ¿no? Sí experimentar, sí descubrir nuevos sabores, sí muchas cosas, pero siempre con seguridad. Eso es lo que yo siempre lo pongo por encima de todo. Está todo muy bien y creo que fermentar, de hecho, es uno de los procesos más seguros que existen, pero hay que saber cómo hacerlo. Entonces, experimentar muy bien, pero siempre con seguridad. ¿Y por qué nuestros ancestros empezaron a fermentar alimentos? Pues la primera razón es porque ha sido uno de los métodos más ancestrales de conservar los alimentos. Es decir, por hilar con el tema de la leche. La leche, una vez se ordeña, se echa a perder en muy poco tiempo. Si se fermenta, ese yogur ya aguanta más. Ese yogur, muy entre comillas, porque lo vemos, esa leche fermentada, se diría técnicamente, ¿no? Ya aguanta más. Pero es que si encima haces un queso, ese queso todavía aguanta muchísimo más a temperatura ambiente. Entonces ya es una forma
conservar, de aprovechar pues ese alimento, ¿no? Y que dure durante el tiempo. No había ni frigoríficos, ni había pues muchos ni conservantes, ni existía la pasteurización, ni existía... ¿Qué había? Pues había la salazón, estaba el ahumado, estaba el secado y la fermentación. Entonces la fermentación ha sido uno de los procesos pues, más seguros. Eso por un lado. Y después hay otra razón que, bueno, supongo que también igual les gustaría este tipo de alimentos, ¿no? Está toda la parte organoléptica que no hay que olvidarse. Que si tú fermentas la leche, pues es un alimento diferente, con un sabor diferente. Si tú haces un queso, pues tiene una concentración de proteínas muy alta, un umami, lo que llaman el quinto sabor, ¿no? Que te puede estimular a muchos niveles y la gente disfruta. Entonces, partiendo que después, si quieres, entramos en la parte de disfrute, ¿no? Que nos metemos muchas veces en la salud, pero estamos hablando de comida y la comida también, aparte de nutrirnos, hay que disfrutarla. Eso de primeras. Pero sí, lo que se produce en la gran mayoría de fermentaciones, por no decir todas, es que en este proceso de fermentación se produce una predigestión. Entonces, todo lo que son los antinutrientes se degradan. Por ejemplo, el ácido fítico de los cereales se degrada prácticamente por completo. Todos los antinutrientes de las legumbres también se degradan. Los oxalatos de las verduras se degradan un porcentaje altísimo. Que es verdad que hasta cierto punto con el cocinado muchos de estos antinutrientes, según el procesado, si se hace bien durante el tiempo, siguiendo todos los procesos, pues muchos de ellos también se predigieren. Sí, no se predigieren, se van estos antinutrientes, pero al producirse esta predigestión, sobre todo, por ejemplo, lo más llamativo es el caso de la soja en los fermentos asiáticos, por ejemplo. Es impresionante cómo todos los micronutrientes de esta soja, pues de repente, es que aunque la cocines, aunque la dejes durante 24 horas, pues no son del todo digeribles, ¿no? Pues se producen una predigestión que de repente, pues estos minerales los puedes asimilar, estas vitaminas las puedes asimilar. Y eso, pues tiene una repercusión directa para la salud. Entonces, supongo que en algún momento el ácido láctico de los vegetales, la lactosa se degrada de la leche, pues cada uno tiene sus características, ¿no? Entonces, como los seres humanos pues hemos evolucionado de una forma muy intuitiva muchas veces, se cree que todos estos potenciales beneficios derivados de esta predigestión pues vieron en un momento pues, que les sentaba muchísimo mejor comerse un trozo de queso que beberse un vaso de leche. Y claro, a partir de allí, yo quisiera saber, bueno, que esta pregunta va para todos, ¿no? Pero ¿en qué forma consumíamos esos fermentados? Es decir, ¿en qué, o sea, sí, en qué forma y en qué momento también? Porque entendiendo que el proceso es bastante extenso, que luego más adelante te haré una pregunta que está un poco atada a lo que te voy a preguntar ahora, pero ¿en qué forma lo consumíamos? ¿O con qué frecuencia incluso? Pues, a ver, hay estimaciones, y aquí hay un abanico entre alimentos fermentados y alimentos vivos en general, porque también no hay que olvidar que los alimentos tienen su propia microbiota. Y la microbiota de los alimentos de ahora, con todos los pesticidas, pues, en los estudios dicen que como mínimo un 40% menos diversa que los alimentos ecológicos. Esto hay un estudio súper interesante que se llama... ¿Tanta es la diferencia? Sí, pues, ¿cómo se llama el estudio? An Apple a Day. Es un estudio de 2018, yo lo menciono en el libro, en el cual se analizan la microbiota que hay en las manzanas, que la microbiota es diferente la que hay en la corteza, de la que hay dentro, pero estamos hablando de que hay una microbiota que tiene más de 100 millones de bacterias, la propia manzana. Entonces nosotros, históricamente, hemos estado consumiendo microorganismos en todas sus formas, continuamente. Es más, no vivíamos en ciudades contaminadas y en el campo estamos en contacto con microorganismos que hay en el suelo, que hay en el aire, que hay en las hojas, en los vegetales. Vivíamos en contacto con microorganismos permanentes, ¿no? Entonces, eso no hay que olvidarlo porque cuando ahora se habla, sí, los microorganismos son buenos para la microbiota, los alimentos fermentados. Sí, los alimentos fermentados son un potenciador, es dar estos microorganismos súper concentrados. Pero antes, históricamente, he convivido con estos microorganismos permanentemente y ahora no hay esa diversidad para nada ni estamos en contacto, ¿no? Entonces, históricamente, ¿cuánto se consumían? Se suele decir que alimentos vivos, es decir, aquellos que
pues no han sido cocinados, que no han sido pasados por un calentamiento, alimentos más de un 30%, es decir, más de un tercio de alimentación estaba basada en alimentos fermentados y alimentos que tenían su propia microbiota. ¿Cuántos exactamente? Pues no se sabe y es muy complicado que se sepa. Los alimentos fermentados tradicionalmente siempre empezaron, o por lo menos se cree que empezaron con las fuentes históricas, que se empezaron pues, en actos ceremoniales, por ejemplo, tanto las bebidas alcohólicas como el pan, como se empezaron a utilizar como en momentos de celebración. Empezaron a utilizar como forma de transporte, se empezaron a utilizar como forma de, eso lo que hemos hablado, de conservar los ciertos alimentos. Y después, a lo largo de la historia de la humanidad, lo que se ha hecho es han utilizado estos alimentos, pues, básicamente como nuestra despensa personal de alimentos frescos, ¿no? Por así decirlo. Hay una historia muy bonita que voy a resumir muy por encima, pero la conté en el libro, que es de un capitán que se producía cuando estaban haciendo pues las incursiones, ¿no? Para invadir, para conquistar los otros países que estaban muy lejos, pues muchos no me sale la palabra, navegantes, me sale pues los de los barcos, pues se morían por el escorbuto, que el escorbuto es una enfermedad que se produce cuando hay una falta de vitamina C. Y esto se solucionó llevando chucrut en los barcos. ¿Por qué? Porque este chucrut conservaba todas las propiedades de la col, y la col es muy rica en vitamina C. Y se ven dos cosas cuando se fermenta la col. Se ve que, por un lado, sí es verdad que esa vitamina C, que es hidrosoluble, pasa mucho al líquido y se puede degradar un poquito con el tiempo, pero hay algunas especies de coles que con el tiempo también con la fermentación producen más vitamina C. Entonces era una fuente de tener vegetales cuando estaban 5 meses en alta mar y no podían consumir vegetales. Y esto ha pasado también pues, con carnes, con pescado, con el garum romano. Era una forma de ya no alinear todas las comidas, de darle un sabor incluso a las comidas que no estaban del todo bien. Era una forma de conservar y un aporte de aminoácidos también muy grande, ya que todas estas proteínas de los animales estaban pues, predigeridas, ¿no? Entonces las asimilábamos pues muchísimo. Ahora suena un poquito asqueroso, pero es verdad. Es como antiguamente pues, era una forma de conservar alimentos y de nutrirnos. Más allá de la parte organoléptica, la parte del disfrute, la parte de aportar sabor, era una forma de nutrirnos. Me gusta lo que has mencionado y por el tema de esa microbiota, ¿no? Que contiene el alimento, porque muchas veces se discute en redes sociales bueno, si el vegetal o la fruta es buena o no es buena. Y por donde yo parto siempre es porque la gente entienda la diferencia de lo que es una fruta o un vegetal moderno a lo que era antiguamente. Y claro, ya eso súmale, pues obviamente la pérdida de minerales, de vitaminas, de nutrientes. Encima, si tampoco tienen esa microbiota que te aportaban esa comunidad de bacterias, que yo no sabía que la diferencia era tanta, como un 40%. 40%, sí. Por eso el estudio que más se suele referenciar, que es uno de 2018, creo, 18-19, por ahí, tiene unos 3-4 años, estiman que en estos estudios pues, eso, que puede llegar a un 40%, aunque podría ser más en algunos casos. Esto habría que hacerlo, pues en el caso se ha hecho con manzanas, y habría que hacerlo pues, con cada una de las frutas, y habría que investigarlo muchísimo más, también partiendo de que no tenemos una manzana de hace 400 años para ponerla en comparación y comparar las microbiotas. Se sabe dentro, pues eso, comparando la parte ecológica, que aún así partimos que ya las tierras, por muy ecológicas que sean, ya han producido por un desgaste, no va a ser la misma que había hace 400 años, pero bueno, se puede intuir un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, eso, muchas personas me preguntan, claro, los alimentos fermentados sí los hemos consumido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero no todo el mundo comería en todo momento, todo el rato, alimentos fermentados. Digo, no, pero es que estamos en contacto con microorganismos vivos, estamos ingiriendo microorganismos vivos en todo momento. Pero ya no ingiriendo, no estábamos matando, no estábamos tomando los antibióticos que estamos tomando ahora, que no digo que no sean necesarios en muchísimos casos, por supuesto. Pero sí es verdad que igual ahora pues se están tomando sin que te los prescriba un médico, o se toman por menos tiempo del que te lo han prescrito, o se toman por más, hay un exceso de higiene, hay personas que se limpian con jabones súper agresivos 3-4 veces al día. Tenemos nuestra microbiota cutánea. La gente se limpia los dientes con pastas muy agresivas, pero encima utilizan colutorios, unos colutorios muy fuertes que te destruyen toda la microbiota de la boca.
son un monte. Claro, aquí nos estamos metiendo en un berenjenal, en un mundo enorme, pero que está todo relacionado. Yo he hablado mucho con la doctora Sari Arponen. Al final, su libro ya tiene, para los que no la conozcan, tiene un libro maravilloso. Bueno, tiene varios libros maravillosos y de hecho ayer sacó otro libro también, que es un libro es parecido al que sacó sobre la microbiota, que se llama Es la microbiota idiota, pero pensado para niños y para adultos que igual no quieren leer tanto texto, pero sin perder calidad de contenido, ¿no? Entonces, pues se habla mucho de cómo vivíamos y cómo hemos evolucionado con todos estos microorganismos. Y en los últimos 80, 100 años los hemos matado a todos los niveles, pero no quiero reducir a que los hemos matado porque estamos haciendo encurtidos, porque estamos pasteurizando y porque no comemos alimentos fermentados. Si no comiéramos ningún tipo de alimento fermentado, pero viviéramos con las condiciones que se vivían hace muchísimos años, obviamente con las ventajas que nos ha traído la medicina moderna, no estoy diciendo que haya que vivir sin ella ni que no sea muy necesaria en muchos casos, pero obviamente pues igual no sería tan importante como se está viendo que es ahora mismo consumir este tipo de alimentos, porque necesitamos que se aporte esta diversidad microbiana, porque estos alimentos fermentados con estos microorganismos que ingerimos, no es que, como yo siempre digo el mismo ejemplo, hay un dicho que dice lo que se come se cría, pues en este caso no es lo que se come se cría, no es que estos microorganismos te los comas y se implanten en tu intestino y se empiecen a reproducir todos como locos, no. Lo que se ha visto es que consumir estos microorganismos junto con algunos de los subproductos de la fermentación, junto a este aporte de minerales, de vitaminas, hacen que nuestra microbiota autóctona diversifique. Y al final vamos a lo mismo. Lo que nos interesa tener es una microbiota diversa. No es al final el número, la microbiota, lo mismo que las manzanas. La manzana, en cuanto al número de microorganismos, la que está tratada con químicos y la ecológica, tiene el mismo número de microorganismos. Lo que cambia es la diversidad. Hay muchísima menos diversidad y es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, lo que hacen estos alimentos es estimular esta diversidad microbiana que es tan beneficiosa, viendo que tiene, pues, bueno, que tan beneficiosa, no es imprescindible para tener una buena salud. Mire, de hecho, está así el tema de las bacterias, que bueno, a día de hoy todavía hay expertos y científicos que se están preguntando quién es el huésped de quién, ¿no? Porque al final convivimos con tantas bacterias dentro y fuera de nuestro organismo que se sospecha que pudiesen superar incluso la cantidad de células que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es un tema... De hecho, por lo que yo tengo entendido, a día de hoy, según las mediciones que hay, la superan. Tenemos más microorganismos que células. Sí. Es una locura, eso daría para otro podcast. Pero mira, creo que esta pregunta da para mucho, pero si pudiésemos resumir más o menos en algunos alimentos, porque creo que tengo entendido que todos los alimentos se fermentan o se pueden fermentar, pero ¿qué alimentos podríamos llegar a fermentar como para el consumo a día de hoy moderno, teniendo en cuenta del estilo de vida moderno que llevamos? Como bien has dicho, por poder fermentar, se pueden fermentar todos los alimentos. Yo creo, ahora mismo no se me viene a la mente un alimento que no se pueda fermentar. Ya sea por un tipo de fermentación u otra, porque claro, estamos hablando de que la fermentación, hay muchos tipos de fermentaciones. Está la fermentación alcohólica, la fermentación ácido-láctica, la fermentación acética, la fermentación alcalina, la fermentación mixta, la fermentación por mohos, y dentro de los mohos hay diferentes tipos de... Entonces, hay un montón de fermentaciones, entonces hay muchísimos. ¿Cuáles son las fermentaciones que yo personalmente recomiendo a las personas para empezar a introducir los fermentos en su día a día? Que son un poco en las que me centro en el libro, ¿no? Porque en el libro, aparte de la parte de historia, la parte de hablar de los microorganismos, de hablar de las bacterias, las levaduras, los mohos, las arqueas, los virus, de hablar de todos los procesos, que hablo de cada una de estas fermentaciones, pues hago como un cuento, ¿no? Como un cuento para niños, para intentar pues explicar qué sucede ahí dentro, ¿no? Porque muchas veces, pues la información que nos vienen de fuera, pues es contradictoria y se mete todo en un saco y hay confusión, ¿no? Entonces, pues yo intento dejarlo como muy sencillo para que todo el mundo pues tenga un conocimiento general, pero a la vez muy específico, ¿no? De todos los tipos de fermentaciones. Y después, aparte de hablar de la salud, de los beneficios, todo esto, hablo en la parte práctica. En la parte práctica lo divido en 3 secciones. La primera le llamo vamos al supermercado, donde enseño a las personas a consumir alimentos fermentados cuando van al supermercado. Es decir, esto que hemos hablado antes de que nos engañan, que nos venden cosas que no son,
Pues yo he hecho como me dijo Antonio Valenzuela el otro día, me dijo una locura. Pues he analizado todas las etiquetas del mercado y he hecho una clasificación. ¿Cómo he hecho esta clasificación? Pues por estrellas. He hecho 5 estrellas el alimento que es exactamente igual que el tradicional que harías tú en tu casa y 0 estrellas el producto ultraprocesado. Como todo en la vida, no hay ni blancos ni negros, entonces si está el que es perfecto y es el que no recomendaría para nadie. Pero entre medias, pues, afortunadamente, pues hay una variedad, una zona gris donde se meten un montón de productos que algunos son más parecidos al original y otros más parecidos al ultraprocesado. Entre todo este barullo de etiquetas, de ingredientes, he sacado como, por así decirlo, una media, ¿no? Una media es decir, al final, cuando analizas una etiqueta tras otra, pues al final hay unos patrones que se van repitiendo. Y esos patrones lo que he hecho es los he estandarizado y los he dividido entre 5 estrellas, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, cuando vas al supermercado, tú coges mi libro o le sacas una foto al libro y lo comparas con la etiqueta y dices, mira, este producto no está fermentado, es un encurtido. O es un encurtido y además para nada. O está fermentado, pero está fermentado y está pasteurizado. O está fermentado, está pasteurizado y lleva glutamato monosódico, que los hay también. Y eso lo hago con todos. Lo hago con los vegetales lactofermentados, lo hago con el kefir de leche, de agua, del kombucha, el miso, el tempe, el kimchi, el natto, con todo. La salsa de soja, muchos. Después hay una siguiente parte donde enseño a hacer fermentos en casa. ¿Cuáles enseño? Este libro tiene un objetivo muy ambicioso, ¿no? Y el objetivo es pues, llegar al mayor número de personas, ¿no? Es un libro que yo he pensado que puede ser para personas que no saben nada de fermentación, que no saben nada de nutrición, como a personas que realmente son profesionales de estos aspectos, ¿no? Que todo el mundo puede aprender, pero que vaya de lo más básico a lo más experto, ¿no? Entonces, la parte práctica, lo que he intentado es coger como los 4 grandes mundos que yo considero que son, pues, los que aportan más diversidad microbiana y que pueden coger diferentes aspectos, que son el mundo de los vegetales lactofermentados, la kombucha, el kéfir de leche y el kéfir de agua. Y son en los que me centro. Dices, vegetales lactofermentados, ¿es una receta? No. Una receta no, son procesos que tú si aprendes a hacer procesos con seguridad, puedes hacer cientos de miles de preparaciones en casa. Y entonces, y ahí es donde voy. La tercera parte le llamo el ideario que no recetario, donde enseño a las personas a coger pues todos estos alimentos fermentados, ya los hayas hecho tú, ya te los hayas comprado, ya hayas visto un tutorial en YouTube y te hayas puesto a hacer otro, y cómo introducirlos en tu dieta. Porque claro, muchas veces dicen, voy a comprar tempe. Muy bien, qué estupendo. Y llegas a casa y dices, ¿qué haces? Lo fríes. Obviamente, supongo que la mayoría de las personas saben que no se come crudo. Igual no. Eso también lo explico, lo dejo claro. Pero pues, ¿cómo lo fríes? Pero igual no sabe muy rico, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué maceraciones se pueden hacer? ¿Cómo se puede preparar? ¿Se puede congelar? Os doy como muchísimas ideas, ¿no? Y hago eso con el miso, por ejemplo, que para mí me parece un alimento que todos deberíamos tener en nuestro frigorífico, porque se utiliza todo el mundo, bueno, cada vez menos, afortunadamente, las famosas pastillas de caldo, las pastillas que se hacen, las pastillas de sopa, no quiero dar marcas comerciales, pero todo el mundo le vendrá Pero las conocemos. una famosa, por lo menos que yo creo que a nivel internacional todo el mundo tiene, o por lo menos se ha utilizado en todas las familias, la típica sopa con la pastilla y con los fideos. Pues esa pastilla, ese potenciador de sabor es miso. No, la pastilla es horrorosa, está llena de glutamato monosódico, no la compréis. Pero el miso, si se hace bien y es la receta original, el miso hace ese efecto, da muchísimo sabor, da una cantidad de diferentes superposiciones, ¿no? de sabores que hacen que las comidas se pueden integrar en todo tipo de comidas. El otro día, por ejemplo, hice aquí un guacamole y le eché miso. Y lo puse por Instagram. Y la gente dijo, guacamole con miso. Pues mira, justo eso no lo puse ahí, pero tengo igual 50 ideas más para que la gente investigue. Y después hay 50.000 más. Pero una vez que la gente empieza, pues se le abre la cabeza, ¿no? Es decir, ¿qué hago con el chucrut? ¿Me lo pongo al lado de un filete? Sí, pero igual puedo hacer más cosas con ese chucrut. Igual puedo hacer una mayonesa con aceite de oliva virgen extra y echarle un poco de chucrut y sabe un poco más ácida, sustituyendo el ácido acético del vinagre por el ácido láctico y le da un toque. Y además ese chucrut está hecho con lombarda, va a dar una mayonesa de color morado y ese chucrut de lombarda además lleva manzana, va a tener un toque agridulce. Es como que una vez empiezas a dar ideas, yo te doy un poco y después la persona ya sola les
la cabeza en la cocina. Y es un mundo precioso, porque aparte de aportarnos salud, lo que nos aporta es una diversidad de sabores a nuestra cocina, que muchas veces es sota, caballo, rey y es aburrida, y da una calidad, da una dimensión de sabores, de olores, texturas impresionante, y además es para todos los gustos, porque como hemos hablado que hay tantos alimentos fermentados tan diferentes, es muy complicado que no encuentres alguno que te guste medianamente. Entonces yo animo a todo el mundo a explorar esta diversidad de microorganismos, de sabores, de olores, porque realmente creo que es algo que nos puede aportar, más allá de lo que nos va a aportar a todos por salud, nos puede aportar a nivel organoléptico, pues es algo maravilloso. Mira, Javi, y yo, ya que tú lo mencionas, realmente mi dieta es bastante aburrida. De hecho, ayer fui a un restaurante aquí en Buenos Aires de tenedor libre y yo me sentaba y pedía carne y nada más. Y lo único que tenía en el plato eran unos green beans de estas judías verdes y un par de brócolis que los dejé por la mitad. Pero sí es verdad que la mayor parte de la gente sí busca, ¿no? Como el color, la variedad, también incluirlo en distintas recetas y me parece bastante interesante que lo hayas incluido en el libro para obviamente quien luego quiera ver sobre todo cómo la diversidad de todos estos alimentos que tú mencionas, porque es lo que tú decías, incluso el propio yogur tiene una diversidad para utilizarlo en distintas situaciones bestial. Y yo te quería preguntar, salsas, en condimentos, muchas cosas. sí, que no solamente lo podemos comer como en dulce, entre comillas, como postre, sino que también tiene sus usos a nivel en salsas, salados, etc. Y yo te quería preguntar, porque antes mencionabas el tema claro, ¿cuál era el sentido de antes de los fermentados? Tenía sentido pues porque obviamente no existían ni los refrigeradores, ni los congeladores, ni la capacidad obviamente de transporte, de traslado, etc. Tenía un sentido de conservación de los alimentos. Pero te pregunto yo, ¿cuál es el sentido ahora de los fermentados? Si ya eso está resuelto. El primero, bueno, aparte de que nuestra dieta es totalmente inerte, no tenemos microorganismos vivos en ninguno de los alimentos que consumimos. Por la parte de la salud, yo primero diría que la primera razón es... la primera razón no. La primera razón es la parte que acabamos de hablar, la parte organoléptica. Porque estamos hablando de comida y si no tendemos a medicalizar los alimentos. Y no me gusta hablar en esos términos ni con los alimentos fermentados ni con los mal llamados superalimentos que parece que van unidos a modas, ¿no? Es como ahora es en la época de la quinoa, ahora es la época de las bayas de goji y ahora es en la época de no sé cuál es el siguiente. Me da igual, porque me parece una absurdez total y absoluta. Entonces, partiendo de que son alimentos y son unos alimentos con los que hemos convivido a lo largo de toda la historia de la humanidad, son muy interesantes, aparte de la parte organoléptica, pues primero, por todo el tema de la salud, por el tema de que estamos incluyendo alimentos vivos. Al incluir alimentos vivos hace que nuestra microbiota se vuelva mucho más diversa y esto nos aporte una cantidad de beneficios que no podemos encontrar ahora mismo por ningún otro lado. Tendrías que ir a vivir al campo y tendrías que comer todo absolutamente ecológico y no tendrías que tener contacto con nada y los jabones tendrías que ser totalmente sin tensioactivos, tendría que ser una vida que a día de hoy pues no es viable, ni creo que incluso la persona hasta que se va al campo seguramente tendrá una antena a 2 metros, a 20, que como son tan potentes pues igual está perjudicando por ahí. Así que hoy en día, queramos por donde queramos, es una forma de asegurarnos este tipo de microorganismos vivos, ¿no? Que tenemos este contacto. También estos alimentos, lo que tienen, hemos hablado, pasan por esa predigestión, ¿no? ¿Y qué tenemos con esta predigestión? Pues tenemos, por un lado, tenemos una biodisponibilidad de micronutrientes, como pueden ser los minerales o las vitaminas, que si te lo comieras en el alimento sin fermentar, pues algunos aprovecharían, pero muchos, pues conforme saldrían, porque nuestro aparato digestivo pues no está preparado para exprimirlo al máximo. De esta manera es como que exprimimos más estos alimentos. También, al degradarse la gran mayoría de antinutrientes, por no decirlo todos, porque se están comprobando con todos, es que dime uno, que hay algún estudio o alguna investigación, todos los antinutrientes con algún tipo de fermentación disminuyen a unos porcentajes altísimos. Estamos hablando Eso no lo sabía. por ejemplo, ahora están como en moda el tema de los oxalatos, ¿no? Que hay un estudio muy curioso que se hace con un kimchi de acelgas blancas. Es una cosa muy friki. Pero bueno, este kimchi se fermenta 5 días. Que yo los vegetales los recomiendo fermentar pues muchísima más cantidad, te explico por qué, por los diferentes microorganismos. Bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Pero en este estudio concreto
lo fermentan 5 días y se ve que los oxalatos disminuyen un 70% en tan solo 5 días. Ya está, se elimina el 70% y el 30%, pues el efecto hermético que se está viendo en otros estudios, que es positivo, ¿vale? Chao. Entonces, se está viendo que prácticamente todos los alimentos fermentados, pues todos los antinutrientes se degradan a un porcentaje bastante alto, si se hacen bien. También hay que dejarlo claro porque hay que seguir las ciertas pautas, ¿no? Entonces, esa es la parte de beneficios, por así decirlo, que tenemos de la predigestión, ¿no? Y que después encima, tenemos... perdón que te interrumpa, Sí, pero que encima sí. estaríamos aumentando esa microbiota de la que tú hablabas, que se ha perdido también, ¿no? Históricamente por el procesamiento y la selección de los alimentos. Claro, estás consumiendo alimentos vivos. De hecho, hay estudios que, como siempre pongo, el primero la predigestión, segundo los subproductos y tercero hablar de los microorganismos vivos. Hay algunos estudios, de hecho uno súper importante en 2023, que ya junta alimentos fermentados con alimentos que no han sido pasteurizados o que no han sido alimentos que tienen su propia microbiota, ¿no? Porque nuestra microbiota autóctona se estimula con la microbiota alóctona, que la microbiota alóctona es la que pasa. ¿Cómo pasa? Pues hay algunos microorganismos que llegan vivos y conforme entran salen. Otros llegan muertos, pero eso no significa que no tengan... de hecho, hay muchísimos estudios últimamente con el tema de los posbióticos y que eso es un mundo también aparte que da para otro podcast y de hecho no es mi especialidad tampoco. Pero bueno, ya se ve que hay también ese efecto de los microorganismos muertos al pasar esos microorganismos, pero tienen que estar. Si de otra manera no están. Por medio de la fermentación, si tú coges un chucrut y lo pasteurizas, vas a consumir esos microorganismos muertos. Pero es que además esos subproductos de la fermentación, como puede ser el ácido láctico, que se ha visto pues, que tiene ese que controla la inflamación, que tiene ese efecto antioxidante, que tiene ese efecto antiinflamatorio, pues estimula también, hace un efecto como prebiótico, ¿no? El ácido láctico es alimento de las propias bacterias. Entonces, las bacterias han producido en el fermento ácido láctico, consumimos esas bacterias pueden llegar vivas o muertas, unas llegarán vivas, otras muertas, pasan, interactúan, se saludan con las bacterias que tenemos nosotros, aportan todos estos minerales, vitaminas de la predigestión, aportan estos subproductos de la fermentación, como en el caso de los vegetales puede ser el más interesante, el ácido láctico, y esos subproductos a su vez también alimentan y estimulan nuestra propia microbiota autóctona. Entonces, todos los factores de la fermentación, que se pueden dividir en la predigestión, que son, pues, si una col tiene estas vitaminas y minerales, hacen que se vuelvan más biodisponibles. Estos subproductos, si tú fermentas la col, va a tener, pues depende del tipo de col, igual más vitamina C, se produce vitamina C, y va a tener ácido láctico. Eso también contribuye. Y aparte, si la comes sin pasteurizar, estos microorganismos también interactúan con nuestra microbiota y, vamos, es como los beneficios vienen por 3 lados que están conectados, pero no sé cómo explicarlo. Es como, todos son uno, todos son los alimentos fermentados. ¿Algún otro beneficio que consideres que sea necesario mencionar? Pues, a ver, yo creo que realmente con esto podemos ir después de ir a diferentes beneficios específicos, ¿no? Por ejemplo, los beneficios generales de consumir, es decir, consumir estos alimentos que tienen lo que acabamos de comentar, no me voy a repetir, todas estas características, ¿no? Se ha visto que aumenta la diversidad microbiota, disminuyen los marcadores inflamatorios y mejora el sistema inmunitario. ¿En qué se ve reflejado en esto? Menor riesgo de alergias, dermatitis atópica, asmas, efectos antiinflamatorios, reducción del riesgo cardiovascular, mejora de la composición corporal en relación con pacientes con obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, incluso analizaba el otro día, porque fue, bueno, ya no sé ni en qué día vivo, hace como un mes fue el día de la salud mental, y me hicieron una entrevista y estuve analizando un estudio muy interesante, también creo que era 2022 o 2023, en el cual se ponía un grupo de pacientes una dieta que se llamaba dieta psicobiótica, creo. Me puede confundir el término, pero bueno, te voy a explicar en un momentito, que básicamente es una dieta en la cual introducían alimentos fermentados y algunos alimentos prebióticos como el almidón resistente. ¿Qué observaban en estos pacientes que tenían un grado alto de estrés? Pues que mejoraban la percepción del estrés en este tipo de pacientes. Entonces, ya sabemos la conexión que hay intestino-cerebro, todas estas cosas, nos vamos del tema y de los alimentos fermentados, pero se está viendo que incluso para la salud mental, para la percepción de estrés,
tiene un efecto directo. Esto estamos hablando en general, pero después podemos ir a beneficios de cada uno de los alimentos fermentados que se están estudiando en relación a ciertas patologías. Es que es un mundo tremendo. Javi, y nos vamos a meter un poquito más en el tema de los beneficios, pero me surge la duda. El almidón, ya que lo mencionamos, el almidón resistente, perdón, ¿se considera un fermentado también? No, se considera un alimento potencialmente prebiótico, que de hecho yo pensaba que estaba certificado como prebiótico en todos los casos, pero no, se está estudiando y como no en todos los casos el efecto es al 100%, se considera como un potencial prebiótico. Es decir, el prebiótico es el alimento de estos microorganismos. Bueno, pero no llega a fermentar durante ese lapso de tiempo. No. El almidón resistente se produce, por ejemplo, en el caso de la patata. Cuando tú cueces una patata y la dejas enfriar, el almidón se transforma y se vuelve lo que se llama almidón resistente. Este almidón llega a nuestros intestinos y sirve de alimento para nuestra microbiota. Vale. Y si te quieres pasear por el resto de los beneficios, por mí suéltalos. Bueno, a ver... los principales, claro está, porque si no sí. aquí... Mira, se me viene a la mente más relacionado con la ingesta de microorganismos vivos, exactamente con alimentos con microorganismos vivos, porque muchos de estos beneficios que te he comentado no necesariamente todas las veces deberían estar, tienen que estar fermentados, muchos vivos, pero bueno, este que te voy a mencionar es justo solo con fermentos, es decir, kombucha, chucrut, natto, kéfir, alimentos con microorganismos vivos. Pues se ha visto este estudio, es una revisión de 2023 que creo que salía en The Journal of Nutrition, donde ponía que llegaba a la conclusión de que suena como muy simplista, ¿no? Que los alimentos fermentados, una dieta rica en alimentos fermentados, mejoraban la salud en general. Es algo muy simplista, pero es algo también muy bonito y bastante extraño en estudios científicos, que digan que un grupo de alimentos mejoran la salud, así en general. ¿Esto cómo se veía? Pues esto se veía porque se habían hecho un montón de análisis a este grupo, ¿no?, de pacientes, y se veía que, por ejemplo, tenían la presión arterial sistólica más baja, tenían menor proteína C reactiva, tenían niveles más bajos de glucemias y de insulina plasmáticas, tenían un nivel más bajo de triglicéridos y tenían un nivel más alto de colesterol HDL, el mal llamado colesterol bueno, ¿no? Entonces, me parece un estudio muy bonito, por ejemplo, que yo suelo hablar bastante. Como subproductos de la fermentación, hemos hablado del ácido láctico, pero por ejemplo en el caso de la kombucha es muy interesante porque aparte de ácido acético, que también encontramos en el vinagre, encontramos ácido glucónico, ácido glucolónico, que se está estudiando también para multitud de, pues sobre todo a nivel hepático, ¿no? Se está estudiando pues cómo podría interferir. Se ve, por ejemplo, hemos hablado de la vitamina C, de algunos chucruts, pero por ejemplo tenemos el caso del natto. El natto es el alimento con más vitamina K2 del mundo. No existe, pero además aún en el libro hago una gráfica comparándolo con otros alimentos fermentados y con alimentos no fermentados, es decir, con el huevo, con el hígado, con otros alimentos que generalmente se considera que son altos en vitamina K. La gente suplementándolo. Estamos viendo, pero que está a unos niveles, pero sé que el natto es de 900 y pico. No sé que el queso más alto que tiene es 100 y pico, pero es que el resto están pero a cifras de 1 y de 2 cifras, están a años luz. Entonces, esta vitamina K2 no es de la soja. Esta vitamina K2 la ha producido una bacteria que se llama Bacillus subtilis variación natto, que produce, hay otras también que lo producen, ¿eh? De hecho, para hacer los suplementos se está viendo que otras bacterias, otras especies de bacillus también las producen, pero en este caso, pues esta bacteria que produce una fermentación de tipo alcalino, es decir, sube muchísimo el pH y produce muchísima vitamina K2. Entonces, muy interesante. Por seguir. Mira, por ejemplo, me gustaría pararme un momentito y luego si tienes algún beneficio más lo mencionamos. En el tema de la diversidad de la microbiota, que lo has mencionado en varias ocasiones y lo tenía aquí apuntado. Sí. Porque realmente por eso es que yo estoy un poquito en contra en como poner en un pedestal algún tipo de dieta en particular, porque luego te vas a poblaciones históricamente, o sea, que se mantienen aún aisladas de toda la modernidad y te das cuenta que tienes, pues, están los inuit que viven de dietas cruda y carnívora, tienes a los Hadza que pueden tener un 70-30, un 30-70 en relación con el carbohidrato, me refiero.
Luego tienes poblaciones en el Amazonas que comen fruta todo el día, todo el rato, y todas tienen salud. O sea, salud a nivel metabólico y salud a nivel hormonal, ¿no? No hay prevalencia de las enfermedades modernas. Y cuando te vas a detalle, cuando investigas todas estas poblaciones que todavía tienen esa salud que la sociedad moderna ha perdido, te das cuenta que la clave, aparte obviamente de todo el contexto del estilo de vida que tienen, está en la diversidad de la microbiota. Entonces, ¿Y sabes? ¿cómo te ayuda? Mira, yo te voy a hacer dos. Dime. Los alimentos. Si hay una cosa que tienen en común todas las sociedades, todas las culturas que ha habido y va a haber en el planeta Tierra, es que todas tenían algún tipo de alimento fermentado. Todas. Eso partimos de ahí. Todas. Vamos, ya sea más alcohólicos, más alcalinos. Por ejemplo, en todo el continente africano hay una diversidad de fermentos alcalinos que es que no me sé ni los nombres, porque son fermentos pues, muy raros. El dagua se me viene ahora a la cabeza, pero hay muchísimos, el ongi. Son fermentos muy raros, pero se están consumiendo, es una forma de conservar y absolutamente en todas las tribus tradicionales se han consumido. En Latinoamérica la chicha, el tepache, el pulque, son bebidas que son parcialmente alcohólicas, pero también tienen otro tipo de microorganismos vivos. Pero por no hablar el chocolate. El chocolate es un alimento fermentado, el café es un alimento fermentado, el té rojo, el té puré es un alimento fermentado por moho. Estamos realmente en todas las culturas del mundo hay alimentos fermentados. No digo que sea la única razón de que tienen una microbiota, está claro que estas zonas que se han mantenido como tradicionalmente habían existido a lo largo de la historia de la humanidad, también mantienen otro tipo de características que hacen que nuestra microbiota se mantenga activa. No están tan expuestos a tóxicos ambientales, no están expuestos a alimentos ultraprocesados, no están expuestos a grasas refinadas, no toman azúcar a punta pala ni fructosa como hay entre la mayoría de los alimentos ultraprocesados. La mayoría no están expuestos al humo de los coches o al humo del tabaco. La exposición al sol es buena. Los niveles, por lo tanto, de vitamina D son los adecuados. Tienen acceso a comida real. El sueño lo suelen tener acorde a los ritmos circadianos. Se suelen mover, hacen deporte de alguna manera o de otra. Se suelen tener que caminar, pero de manera enérgica, llevando pesos. Claro, el estilo de vida, todo influye a la microbiota. Es cuando escuchas a Sari y dices, ¿y qué no afecta a la microbiota? ¿No? Todo afecta. Y por supuesto, todo está relacionado, todo es multifactorial, pero todo suma. Entonces, los alimentos fermentados tienen las características que casualmente también aparecen en todos estos tipos de, cuando hablas de los inuits, pescado fermentado. Uno de los primeros fermentados que se ha consumido a lo largo de la historia de la humanidad. No hay una fecha exacta, pero de hecho se considera que fue el primero. Porque cogían los pescados que con la propia sal del mar lo metían bajo tierra, se creaba una cámara anaeróbica sin oxígeno y con los propios microorganismos que había en los pescados, más la sal, más la falta de oxígeno, se fermentaban y se conservaban durante muchísimo tiempo. No, seguramente no le llamarán pescado fermentado. Lo mismo que aquí en España, cuando vas a un pueblo y dices las aceitunas, dicen las aceitunas en salmuera o tal, no dicen aceitunas fermentadas, pero esas aceitunas están fermentadas y son totalmente diferentes a las que compras en el supermercado. Javi, y teniendo en cuenta que a día de hoy tenemos obviamente acceso a fermentados que probablemente no estarían en nuestro entorno si mantuviésemos pues obviamente ese estilo de vida ancestral, ¿hasta qué punto puede llegar a ser peligroso, obviamente entre comillas, o tener algún efecto adverso para la salud el estar constantemente incluyendo fermentados y de distintos tipos, entendiendo que un poco allí estamos jugando, es lo que yo siempre he pensado, ¿no? Que a nivel de la microbiota pues sabemos poco y nada realmente. ¿A qué nos referimos? Primero con diversidad, ¿qué deberíamos tener y qué no realmente allí dentro? A ver, es una pregunta amplia, falta evidencia, faltan estudios, partimos de que entramos en terrenos un poquito donde yo voy a dar más mi opinión. Así como igual hasta ahora me he estado basando más en estudios, ahora te puedo dar mi opinión personal, ¿no? Pues, a ver, primero partimos que los fermentados, la mayoría que consumimos, ya sean una receta, por ejemplo, un kimchi, si yo empiezo a hacer un kimchi en España, los microorganismos que van a aparecer, aunque haya algunos que estén en común, muchos de los microorganismos o de submicroorganismos son totalmente intrínsecos a la zona en la que se fermenta. Te voy a ir un paso más allá, y por salir de los alimentos fermentados y salirnos del nido. Hay otro estudio, también con manzanas,
también muy interesante, en el cual se analiza la microbiota de las manzanas. Y este estudio es de 2021. Lo sé porque lo estuve mirando el otro día por otro tema que no viene al caso. Pero bueno, te lo voy a decir, no tengo los datos exactos, pero te los voy a dar un poquito así conforme me acuerdo, ¿vale? Aquí se analizaban lo que querían lograr en este estudio es buscar a ver si la manzana tenía una microbiota, lo que se llama el core microbiota, como la microbiota troncal, ¿no? Es decir, una microbiota que fuera común a todas las manzanas del mundo. Aquí no hacían diferencias entre ecológicas o no ecológicas, hablaban de manzanas. De hecho, el foco era analizar las manzanas y la microbiota de las diferentes manzanas de los diferentes países. ¿Y qué se veía? Que, por ejemplo, las manzanas de España, de Francia y de Italia tenían una microbiota muy parecida. Pero, por ejemplo, si te ibas a Estados Unidos, la microbiota de las manzanas era diferente. Sí es verdad que había unos microorganismos troncales que se mantenían en prácticamente todas las manzanas, pero como se te ibas moviendo a la región, si te ibas a Asia eran otras, si te ibas al Oriente Medio eran otras. Y esto se puede extrapolar un poco a los alimentos fermentados. Por eso me parece algo que también es muy bonito. Me parece muy bonito porque sí es verdad que podemos intentar estudiar las culturas, las tradiciones, los procesos de lugares remotos, ya que hoy en día, pues gracias al acceso que tenemos a la información, pues y a los libros y a la internet, pues tenemos una cantidad de conocimientos que hace 100 años era absolutamente impensable. Pero sí es verdad que, aunque nosotros intentemos replicar estos procesos desde el respeto cultural, siempre van a ser diferentes o un poquito diferentes a los que logremos en la historia. Entonces creo que, aunque utilicemos cepas que igual no estamos acostumbrados o no hayamos convivido históricamente, que también habría que ver por qué, o si realmente estamos tan lejos, porque, por ejemplo, en España no se consumen fermentos alcalinos, como el natto japonés, pero muchísimas cepas de Bacillus se encuentran en el monte. Entonces, tú cuando vas al monte, estás en contacto, te comes una mora del monte que ha caído al suelo y se encuentran en los suelos, muchas cepas de Bacillus, algunas patógenas y muchas que no son patógenas, entraban en contacto contigo. Entonces, no estamos tan lejos de este tipo de microorganismos, aunque no los hayamos realmente pues, utilizado para fermentar en nuestra cultura. Entonces, al final, las familias de microorganismos pueden variar muchos entre unos y otros, y se sabe que el fermento es diferente de uno u otro, pero las levaduras que se utilizan para fermentar tepache, por ejemplo, son muy parecidas a las que se utilizan para fermentar el vino. Después el tepache tiene otros microorganismos, y después el vino tiene otros microorganismos, pero siguen teniendo lo mismo si se producen en puntos diferentes del planeta. O, por ejemplo, la chicha, que es predominante en Latinoamérica, tradicionalmente se ha producido en la primera fermentación estos carbohidratos complejos se masticaban, tú lo sabrás, se masticaban y con la misma saliva, la saliva tiene una enzima que se llama amilasa que produce que estos carbohidratos complejos se vuelven simples y después, una vez se masticaba y se degradaban estos carbohidratos, ahí se introducía por fermentación espontánea las levaduras y esto se producía una fermentación alcohólica que dependiendo del grado pues podía ser más o menos si se produce una bebida u otra. Esto se ha replicado en Japón con un fermento totalmente diferente que como puede ser el sake. Que el sake básicamente lo que se ha hecho fermentar el arroz con koji. ¿Koji qué hace? Pues tiene muchísimas enzimas. Entonces el arroz es un carbohidrato complejo, el koji produce unas enzimas muy parecidas a las que tenemos en la boca y después estas mismas levaduras alcohólicas las fermentan de forma alcohólica y lo fermentan en el sake. Fíjate, en dos puntos del mundo totalmente diferentes, fermentos totalmente diferentes, pero en el fondo están relacionados. Esto se ve también con el café y con el chocolate. Ya no como tipo de fermentaciones, sino como procesos muy parecidos y en momentos históricos totalmente diferentes. Vamos, el chocolate, hay unas fechas para el cacao, para cómo se produce la fermentación del cacao, cómo se empezó a producir, y para el café hay menos datos, pero también hay otros. Pero en realidad, si tú empiezas a analizar los procesos, el proceso que se produce en esa parte media, ¿no? Del procesado de tanto ya sea del chocolate, del cacao como del café, pues los procesos y los microorganismos que tienen parte pues son realmente similares y se producen, el café originalmente es un fermento o un alimento que surgió del continente africano y el cacao del latinoamericano, de Sudamérica. Entonces,
al final parece que está muy lejos, que es todo muy diferente, pero estamos todos conectados. Y estamos conectados a través de este maravilloso mundo, que es el mundo de los alimentos fermentados, de los microorganismos que de alguna manera u otra han convivido con nosotros y que nos unen a todos como sociedad, aunque nos parezca que tenemos más diferencias que uniones muchas veces. Creo que es una forma de darnos cuenta que realmente todos no somos tan diferentes y que todos tenemos pues, puntos de conexión a través de la historia y de la cultura. Y es curioso, ¿no? Porque allí entra el concepto que se conoce como conciencia colectiva, ¿no? Porque incluso en el tema de las pirámides ves estructuras muy similares pues en el continente americano, en el continente asiático, en el norte de África, por ejemplo, cuando no teníamos ningún tipo de comunicación. Y con el tema de los fermentados me parece curioso que también haya algo similar, ¿no? Muchas veces... Muchas cosas. Podríamos seguir y seguir, vamos, no, sí, hay mucho, sí. Mira, y ya tenemos ya casi media horita aquí hablando solo de fermentados. De verdad que es una locura, daría para muchísimo más. Pero me gustaría saber, mira, yo este año vi un estudio y ya con esto igual vamos cerrando la entrevista. De hecho, lo tengo aquí abierto, lo igual, no sé si lo habrás visto, y igual luego si no te lo comparto. Pero el potencial erosivo de las bebidas de té y las kombuchas. Y realmente el estudio está bastante interesante. Y el estudio lo que concluye es que pues, tiene un potencial alto en el tema de la erosión en este caso creo que lo estudian en el enamel, en los dientes, y que tiene un potencial erosivo bastante alto, incluso mayor al de las Coca-Cola, la bebida, bueno, la Coca-Cola, no quería decir marca, la bebida, los refrescos tradicionales. Y yo con estos, esta era la última pregunta, porque realmente hasta qué punto el abusar de este tipo de fermentos, en este caso, bueno, hablan de bebidas de té o kombuchas, pero en general, teniendo en cuenta justamente lo que te preguntaba antes, que tenemos acceso a fermentados de todas partes del mundo, cuando antes pues, probablemente lo que era propio de nuestra zona o de nuestra área. Entonces, ¿hasta qué punto realmente pudiera ser esto un problema a largo plazo? Pues mira, aquí este estudio en concreto no lo tengo aquí y de hecho, si te soy sincero, no me lo he llegado a leer. Sí lo he comentado con una dentista, de hecho lo he comentado con una dentista aquí en España, pues por saber su opinión. De aquí pues mantengo como relación con bastantes profesionales de diferentes ámbitos porque creo que es muy nutritivo compartir estas cosas y ver diferentes puntos de vista. De hecho, yo formo parte ahora del máster de microbiota de Regenera, que dirige Antonio Valenzuela, y donde hay un panel de profesionales de la salud que están especializados en diferentes ámbitos de la microbiota y todos contribuyen. Y yo estoy muy agradecido, Antonio, porque es la primera vez que en un máster de este tipo se incluyen los alimentos fermentados, porque todo el mundo habla de los alimentos fermentados, pero nadie sabe realmente ni comprar alimentos fermentados, ni saben muchas veces ni lo que es. Entonces, creo recordar, y me puedo equivocar porque, como te digo, no me he leído el estudio, que este estudio no era en humanos, era en ratones, puede ser, y creo que el proceso que se hacía era echar un diente a un vaso, ¿no? Con el contenido, con el líquido, y lo dejaban durante varias horas. Eso de primeras. Entonces, el estudio en sí, vuelvo a repetir, sin haberlo leído detenidamente, creo que no es extrapolable, a no ser que tengas, por ejemplo, un problema con el esmalte de los dientes. Consumimos alimentos ácidos en todo momento, consumimos alimentos muchísimo más ácidos, consumimos limón, consumimos naranjas, consumimos pomelo, consumimos vinagre. La acidez del vinagre es muy superior a la acidez de la kombucha, por ejemplo, y ya no vamos a la acidez que puede tener un té. ¿Cómo se ha hecho este estudio? Pues hay bastante controversia. De hecho, en el ámbito profesional me hace mucha gracia porque siempre como se habla de como los bandos, ¿no? Los de por un lado y por otro. Y a la kombucha muchas veces la meten como la mala de todos los lados. No sé por qué están buscando. Preocuparos por la Coca-Cola, preocuparos por la fructosa de los ultraprocesados, preocuparos por el azúcar libre, preocuparos por las grasas refinadas, preocuparos por los adictivos, por un montón de cosas. Realmente, el efecto que pueda tener de la acidez de beberte una kombucha es nulo, y así lo han confirmado profesionales de la odontología y han desmentido que esto pueda ser algo que se pueda extrapolar como un potencial peligro. Ahora te digo, imagínate, te encanta la kombucha y es el único alimento fermentado que puedes consumir. Y te encanta, y quieres consumirle, y tienes un problema de dientes terrible. Y tienes una dentilla y un esmalte totalmente degradado. Pues mira, es tan sencillo como coger una pajita y tomarte. Tampoco es muy complicado. Entonces,
Ese es un estudio que creo que hay que cogerlo un poco con pinzas. Mira, no, sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, bueno, es el problema que tiene la ciencia, ¿no? También muchas veces creemos que por conseguir un estudio y que haya evidencia de algo ya aplica para todo y todos los contextos. Y yo ya para cerrar, sí me gustaría quedarme con el hecho de también de que hay que, lo que hablábamos al principio, ¿no? Saber distinguir, porque en la industria de la alimentación, de los procesados, ha metido mucha mano en todas estas tendencias que hay, no únicamente en el yogur, en el tema de las kombuchas también, en general en la industria. Y porque de hecho he probado kombuchas, pues obviamente mejor preparadas, kombuchas mucho más tradicionales, y es muy distinto el sabor a la que luego consigues en un supermercado que se vende mucho más de forma comercial. Entonces así pasa con el yogur, pasa, bueno, prácticamente con cualquier... El hecho de los vinos, por ejemplo, que tú comentabas, mi tío, mi tío prepara pues, su propio vino en el norte de Italia, y yo he visto cuál es el proceso y he visto el resultado final, y es que no sabe ni de cerca luego el vino que te venden en un supermercado. Entonces, claro, yo creo que empezar por distinguir, pues obviamente lo que te está ofreciendo, lo que te puede llegar a ofrecer, porque seguramente irá mucho más allá, lo que te pueden ofrecer como un fermentado, saber distinguirlo, que yo creo que allí sería de muy buena utilidad a la persona que quiere investigar más, pues comprar tu libro. Y que a partir de allí sí, basando pues obviamente o priorizando una dieta saludable, incluir estos fermentados que van a traer muchísimos beneficios. Así que Javi, quiero que seas pues tú quien se despida, quien por favor nos recuerde por dónde pueden adquirir tu libro, dónde lo pueden encontrar, si en físico, en digital, si está disponible en todas las librerías en todo el mundo, y que seas tú quien se despida, porque hemos hablado de 1 hora y media de solamente fermentados. Y podríamos seguir hablando, te digo yo, ¿eh? Si Sí, quieres, no. hacemos la parte 2 en unos meses, si a la gente le gusta. Por cerrar, antes de cerrar, sí me gustaría hacer una puntualización que me ha parecido lo del tema de las dietas y de los alimentos. Hay algo que se ha quedado en el tintero y es que muchas personas se acercan a los alimentos fermentados como si fueran alimentos milagro, como si fueran un parche, como si fuera la solución a todos los problemas. Y estamos hablando de alimentos. Si tú te vas a una famosa cadena de hamburgueserías y después te tomas tu Coca-Cola y después te tomas todas tus grasas refinadas y te tomas todos los aditivos que tomas ahí, después te vas a tomar una kombucha en casa, la kombucha no te va a solucionar absolutamente nada. No son alimentos milagros, son alimentos reales. Partimos que son alimentos reales que pueden adaptarse a la gran mayoría de patrones dietéticos. Habrá muy pocos en los cuales, salvo alguna patología concreta, que se suele centrar en unos temas pues, muy personalizados, pero salvo casos muy, muy puntuales o de dietas que sean muy estrictas hacia un contexto, se puede introducir en prácticamente todos los contextos alimentarios, porque los alimentos fermentados son muy diversos. Entonces, al final, pues por un lado o por otro, hay kombuchas que se pueden introducir en dieta cetogénica, que tienen un 0,1 de azúcar, que son vinagre, que están prácticamente, una marca, de hecho, me viene a la cabeza, que es de aquí de España. Entonces, hay alimentos para todos los contextos, son alimentos reales, son alimentos que se están probando, que tienen muchísimos beneficios, son alimentos que pueden contribuir a la diversidad de tu microbiota, pero son alimentos, no son milagros, no son la solución al problema. Si tú tienes un problema, una patología digestiva, busca un buen profesional que te solucione esa patología digestiva y después o durante, depende del caso, de eso habría que verlo individualmente en consulta, ya pues verás qué alimentos fermentados, porque no todos siguen iguales, si algunos se pueden introducir, otros no. Y incluso para una misma persona con patologías muy similares, para unos pueden ir bien unos y para otros otros. Entonces, no son soluciones, son alimentos, y como los alimentos hay que tratarlos como tales, son unos alimentos muy interesantes, son alimentos que la gran mayoría de personas podemos introducir en nuestra dieta y eso, que no perdamos un poquito la cabeza, ¿no? Que a veces cuando sale algo nuevo intentamos como mitificarlo, ¿no? Como ponerlo como la nueva solución a todos los problemas, sino los problemas se los solucionan en casa, como se suele decir. No, total. Y te agradezco que lo hayas agregado porque estoy totalmente de acuerdo contigo. La gente se suele sesgar porque, claro, luego ven solo un episodio del podcast o solo un video de YouTube hablando de fermentados y lo ven como que, wow. A mí me pasó. Yo históricamente tuve muchos problemas de salud y, claro, cada vez que veía un profesional hablando de algo era como que, ok, aquí está la solución. Cuando te das cuenta que la solución es integral y es global. Exacto, exacto. Y bueno, me habéis dicho que me despidiera, ¿no? Lo del libro. Pues el libro, para los que han llegado al se llama Entre Fermentos, está publicado por Alienta Editorial del Grupo Planeta. Todos los que vivís en España se pueden encontrar en cualquier librería.
Y si no la tienen en la librería, en 24 o 48 horas te la traen en cualquier sitio. En Latinoamérica, que creo que vamos a tener muchos oyentes de Latinoamérica, en formato digital se puede encontrar en todas las plataformas que se suelen comprar, ya sea Amazon, Apple, Casa del Libro, de hecho en México Gandhi, en casi todas están. En físico hay un poquito más problema. Sé que la Casa del Libro envía, aunque tiene, creo, gastos de envío un poco elevados. Buscalibre funciona muy bien en muchos países de Latinoamérica, pero no en todos. En Buscalibre puede llegar, tarda un poquito más, pero creo que llega a Chile, llega a Venezuela, llega a México, llega a Estados Unidos, llega a muchos países físico. Y después, sí es verdad que como Grupo Planeta está en muchísimos países, si sabéis que en vuestro país está Grupo Planeta, se puede directamente incluso pedir a través del Grupo Planeta. Tú le dices al librero, es del Grupo Planeta, podéis traerlo y lo pueden traer como de importación. Me han dicho que se puede hacer. Y ya, si queréis, si os encanta el libro y queréis contribuir a que se publique en más sitios, pues directamente les mandáis un email a Grupo Planeta y decir que traigáis este libro, porque va a salir muchísimo más barato. Y lo interesante de este libro, lo que me gustaría es que llegara a más personas posibles, y si es verdad que cuando un libro se publica de forma nativa en el país, pues sale muchísimo más barato y muchísimo más accesible, se llega a muchísimas más personas. Así que si os gusta el tema, yo os animo a ser proactivos también y así que entre todos contribuimos a extender un poquito el conocimiento de este maravilloso mundo que es el mundo de los alimentos fermentados. Así es. Y bueno, habrá que ponerlo por aquí, por Argentina y por Chile para que la gente también lo tenga a disposición en el libro en físico. Y si no, yo siempre también le digo a la gente que pues, la alternativa en digital siempre es viable. Yo sé que no a todo el mundo le gusta leer en Sí, dispositivos con pantallas, pero bueno, es una forma primero de tener el libro y no de esperar a que llegue de forma física a su país. Y segundo, también de apoyar en este caso al autor que es Javi con esa obra de arte que nos ha traído y aquí además el es día más de hoy. económico, déjame decirlo, porque suele ser la mitad del precio normalmente. Entonces, bueno, también tiene un plus que a nivel de bolsillo no tiene que ser físico, pero es muy accesible que igual para que hace que este conocimiento pues, pueda llegar a más personas. Es verdad. Así que nada, había sido increíble que hayamos hablado 1 hora y media solamente de fermentados. Yo estaba seguro de que nos íbamos a pasar de la hora, porque da para mucho. De hecho, me quedan muchas dudas todavía, pero bueno, ya haremos una segunda parte, estoy seguro que sí, para seguirnos metiendo más que nada en el tema de la microbiota y cómo los fermentados están allí, pues, obviamente, influyendo en lo que puede ser nuestra microbiota, que tanto hablamos y de tanta importancia tiene para la salud. Así que, Javi, te mando Y un que va abrazo tan rápido enorme. que seguramente para cuando lo veamos a ver habrá estudios nuevos que los podemos comentar. Ah, no, seguramente habrá que rehacer la mitad de la entrevista, seguro. Nada, te mando un abrazo enorme, Javi. Muchísimas gracias, de verdad. Igualmente, muchísimas gracias por ofrecerme este espacio para conectar con tantas personas, por tu tiempo, por tu amabilidad y por todo, de verdad. Ha sido un verdadero placer conversar aquí contigo. Gracias, Un Javi. abrazo enorme.